Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos. Antes de iniciar la entrevista a Venevisión, tenemos una información de último minuto. Les informamos que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, publicó en su cuenta en Twitter que fue inhabilitado políticamente. Leemos textualmente lo publicado en Twitter. Urgente informo al país y a la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una inhabilitación por 15 años. Esto fue lo que acaba de publicar el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, en la red social Twitter. Damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, miembro del partido Primero Justicia, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros y bueno, tenemos esta información de último minuto que comenzáramos hablando de esto. Buenas tardes, Andina, como siempre, gracias por la invitación y tenemos que comenzar condenando con mucha firmeza, con mucha severidad, este nuevo atropello, muestra del carácter dictatorial de Nicolás Maduro, y más allá de su carácter dictatorial, de su talante autocrático, del profundo desprecio que siente por el pueblo de Venezuela y por el liderazgo que encarna al pueblo de Venezuela. En Primero Justicia, y el propio Enrique lo ha dicho, esta anomalía, esta inhabilitación no va a hacernos salir del camino de la lucha. Esto nos fortalece desde el punto de vista jurídico. Vamos a luchar para dejar sin efecto la inhabilitación, que repito, no es una inhabilitación para Enrique Capriles, es una mutilación para el pueblo de Venezuela que cree que necesita el liderazgo de Enrique Capriles, y en ese sentido le decimos a Nicolás Maduro y a todos sus esbirros del poder que seguiremos luchando. No nos vamos a esconder, seguiremos en la calle, seguiremos en las instituciones y sobre todo el último juez de todo este asunto, que es el pueblo de Venezuela, triunfará en una elección y hará que estas cosas no sigan ocurriendo y nosotros, repito, no vamos a dejar de luchar. Diputado, es un poco prematuro por lo nuevo de esta noticia plantearse escenarios, pero en tal caso, ¿qué haría Primero Justicia cuando ya se habría anunciado que Enrique Capriles sería el candidato a la presidencia en el proceso de primarias que tiene prevista la oposición venezolana? Primero Justicia es el partido más grande de la oposición venezolana, eso no está en duda. Se ha demostrado, queda demostrado y va a ser el elemento determinante para una elección presidencial. Creo que no es oportuno hablar en este momento de qué va a hacer Primero Justicia, sino condenar severamente esa inhabilitación esa inhabilitación, repito, no al liderazgo de Enrique Capriles, sino del pueblo de Venezuela, y lo que sí podemos dar certeza, de lo que podemos dar certeza, es que seguiremos luchando para que haya elecciones y para que nuestro liderazgo al servicio del pueblo de Venezuela triunfe para la causa de la libertad y para la causa de la democracia. Diputado, está finalizando una semana que ha sido bien complicada en el sentido de zozobra, incertidumbre, también de muchas movilizaciones de calle que han tenido distintas reacciones, pero en el escenario internacional Venezuela sigue estando en el ojo del huracán y escuchábamos declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, haciendo referencia a la movilización, que los focos de violencia que pretende realizar la oposición venezolana, lo que están procurando es un escenario para el intervencionismo. Y esto, para plantearlo en escenarios como el de la OEA, ¿qué le responde usted al presidente Nicolás Maduro cuando hace este tipo de señalamientos tan contundentes? A Maduro hay que hablarle con toda claridad y a la cara, que es como quiere hablarle el pueblo de Venezuela. Él es un dictador que extravió el camino de la Constitución. Y en ese sentido el mundo está claro. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, viene llegando de reunirse con el secretario general de la OEA, con los países miembros de la OEA, y hay un clamor unánime por elecciones aquí en Venezuela. Ahí Maduro no engaña a nadie en lo internacional. Pero a Nicolás Maduro, más allá de preguntarle su opinión sobre el pueblo de Venezuela que lucha en la calle, habría que preguntarle su opinión sobre las declaraciones de Aristóbulo Istúriz, Diosdado Cabello y Freddy Bernal. Freddy Bernal tenía la osadía fascista de decir que quería entregarle un fusil Kalashnikov a cada miliciano y a cada miembro de la revolución. Eso es desde ya instigación a la violencia, eso es delito, además de ser fascismo. Diosdado Cabello decía que ni con sangre habrá cambio en Venezuela. Aristóbulo Istúriz decía que ellos iban a dejar la vida. Eso es parte del lenguaje del odio, eso es parte de la burbuja de obstinación de poder en el cual vive el gobierno, y Venezuela tiene que contrastar entre un pueblo que marcha en la calle al amparo de la Constitución para pedir elecciones y para pedir derechos humanos, y unos personeros del régimen que incurren en delito
y que llaman a la violencia. Venezuela contrasta y cuando venga una elección, seguro los vamos a derrotar en su odio. Hay un profundo deterioro de la situación política del país que se está trasladando a lo económico, lo social y a todos los niveles. Yo creo que hay una condición inequívoca entre todos los venezolanos a llamar a la paz y que no existan focos de violencia. Cuando se piensa en la violencia en distintos escenarios, cuando uno escucha lo que dicen los voceros del oficialismo, lo que dicen los voceros de la oposición, es muy contrastante. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene la violencia y cómo hacer para que las diferencias políticas no nos conviertan en enemigos en distintos escenarios? Venezuela vive, lamentablemente, en una dictadura. Tenemos que repetirlo una y otra vez. Y esa dictadura pretende someter a todo un pueblo. Ante esa situación, tenemos que saber distinguir las condiciones morales en nuestro país. La inmoralidad de Nicolás Maduro y los suyos, y el profundo carácter moral del pueblo de Venezuela, que no se deja acorralar, que no se deja quitar su talante cívico y democrático, y que sigue luchando. En ese sentido, es el momento de hacer un llamado a la conciencia. Allí donde haya un personero del PSUV, un militante del PSUV, un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente los miembros de la Fuerza Armada Nacional, tenemos que increpar la conciencia, porque este camino del odio, este camino que sugiere Freddy Bernal, de los Kafelnikov, los fusiles, no es el camino de la paz y de la reconciliación. Y hay un ejemplo muy importante, el de la fiscal. La fiscal siguió su conciencia para honrar la Constitución. Y ella cuenta con el apoyo del mundo, de la unidad democrática y del pueblo de Venezuela. Todo aquel dentro del oficialismo que siga su conciencia también va a contar con el apoyo, pero no podemos seguir apoyando a Nicolás Maduro y esta dictadura. Diputado, han ocurrido hechos lamentables en cuanto a heridos en distintas manifestaciones. El día de ayer un suceso muy doloroso, la muerte del joven Jairo Ortiz, de 22 años, en Montaña Alta, en el estado Miranda. ¿Qué le responde usted a estos hechos de violencia? Y cuando se habla de responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas, ¿quién es el responsable de esto? Más allá de las investigaciones que va a adelantar el Ministerio Público para esclarecer el caso, pero cuando suceden estos casos de muertes violentas entre jóvenes y personas que están protestando, ¿cuál es la respuesta? En la antigua Roma, Endrina, cuando se perseguía a los cristianos, se decía: sangre de mártires, sangre de cristianos, es semillas de cristianos. Mientras más se perseguía, más proliferaba el cristianismo. Yo creo que en Venezuela hay que decir algo así: la sangre de los demócratas es semilla de democracia. Y nuestro país está viviendo un proceso en el cual lamentamos profundamente que deba derramarse sangre o que se tenga que derramar sangre por culpa de un régimen dictatorial. El responsable último, Nicolás Maduro. Los responsables intermedios, Néstor Reverol, que es quien está orquestando la persecución, y los responsables directos, aquellos que no siguen su conciencia y que empuñan las armas de la República para someter a un pueblo y no para liberarlo. Uno de los objetivos que se había planteado en la movilización de ayer era protestar y solicitar la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy el defensor del pueblo, en nombre del Consejo Moral, dio una respuesta y dijo que se consideraba improcedente por inoficioso y daba algunas características de que este procedimiento no se podía llevar a cabo. Según lo que está previsto en la Constitución, debería ser el Consejo Moral el que dé punto de partida a que se dé la destitución de los magistrados. Ya agotada esta vía legal, ¿qué vía queda? Creo que esto hay que explicarlo muy bien al país y con mucho detenimiento, porque hay muchas mentiras, especialmente mentiras del diputado Héctor Rodríguez, que es un jurista, que tendría que estar bien formado y que conoce de derecho. Lo primero es, el artículo 265 de la Constitución permite a la Asamblea Nacional remover magistrados. Eso supone la calificación de la falta grave. Pero el procedimiento lo inicia o el poder público o los ciudadanos. No lo inicia el poder moral, lo inicia de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano o el poder público o los ciudadanos. El viernes pasado nosotros fuimos al Consejo Moral Republicano e iniciamos el procedimiento. Y eso dio lugar a que el día de ayer el defensor del pueblo dijera que no procede, que es improcedente por inoficiosa esa solicitud de calificación de faltas graves. Ahí hay que decírselo a Venezuela con todo el esplendor de la gravedad que estamos viviendo. En Venezuela hay un golpe de Estado. El artífice, el autor intelectual es Nicolás Maduro. Los autores materiales son los magistrados de la Sala Constitucional y ahora el cómplice es Tarek William Saab, que está encubriendo a esos magistrados golpistas. Pero debe decirse más.
No hemos sido notificados en la Asamblea Nacional de ningún acto del Consejo Moral Republicano, por lo tanto, no tenemos certeza de que se haya reunido el Consejo Moral Republicano con sus 3 órganos, con la Contraloría, con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo. No tenemos acto por escrito y motivado, con lo cual el defensor, presidente del Consejo Moral Republicano, no puede venir a decir en una declaración que se agotó el procedimiento. La única obligación legal que él tiene es la de activar el procedimiento, que supone 8 días para notificarle a los magistrados y que estos presenten un pliego de descargo. Una vez presentado ese pliego de descargo, que se convoque al Consejo Moral Republicano para que se escuchen las 2 versiones, se lea la solicitud de calificación de falta grave y se lea luego ese escrito de descargo y luego se decida. Pero el defensor del pueblo, en este caso, está incurriendo en responsabilidad personal y tenemos que decirle mucho más. Usted está llamado a promover, defender y garantizar los derechos humanos en Venezuela, pero en este momento, lamentablemente, se está siendo cómplice de un golpe de Estado. Tiene usted todavía la oportunidad de seguir su conciencia, de seguir la humanidad para que en Venezuela cese el golpe de Estado y podamos ganar el trofeo de unas elecciones libres. Por favor, responda a esa conciencia, reflexione, pero sobre todo respete la ley y respete la Constitución sin mentirle y sin humillar al pueblo de Venezuela, que tiene derecho, a través de la Asamblea Nacional, a remover esos magistrados. Diputado, para el día de mañana está prevista una movilización. ¿Cuál es la consigna y cuál es el objetivo de la convocatoria del día de mañana? Venezuela lucha por rescatar la sala constitucional y el día de mañana nos volvemos a movilizar para solicitar esa calificación de las faltas graves. Esto es muy importante, Endrina. El día de hoy, a las 5 de la tarde, en la página web de la Asamblea Nacional estará disponible esta planilla y estará disponible en la página de todos los partidos políticos de la unidad. Esa era la planilla que anunciaba Freddy Guevara. Exactamente. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano dice que los ciudadanos pueden solicitar la calificación de la falta grave de los magistrados y también lo puede hacer el Poder Público. Ya nosotros lo hicimos. Ahora queremos que cientos de miles de venezolanos llenen estas planillas y le digan al Poder Moral, al Consejo Moral, que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se proceda a través de esta petición ciudadana, un gran movimiento cívico de lucha en la calle, a calificar la falta grave de los magistrados golpistas de la Sala Constitucional. Calixto Ortega, Luis Damiani, Arcadio Delgado, Juan José Mendoza, Carmen Zuleta de Merchán, Gladys Gutiérrez. Esos magistrados tienen que encontrar la justicia. A ellos un llamado a la conciencia para que cambien. Pero si no, ellos cometieron un golpe de Estado y deben responder ante la ley y ante la ciudadanía, y por eso nos movilizamos mañana masivamente, les pedimos que descarguen su planilla para que con fuerza y sin ingenuidad vayamos a activar este mecanismo ciudadano de remoción de magistrados en compañía con la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cuáles serán los puntos de concentración para la movilización de mañana y cuál será el destino? ¿Será una marcha? ¿Será una concentración? En este momento está reunida la Unidad Democrática, eso que se llama el G9, se está definiendo cuál es el destino. Se ha anunciado que el punto de concentración es la avenida Francisco de Miranda en Caracas y luego se tomarán acciones. No se han dicho todavía cuáles son los puntos de llegada, los puntos de partida, pero hay una gran concentración allí y Venezuela se movilizará con estas planillas. Brevemente, un mensaje final para los venezolanos. El mensaje es de esperanza. Por un lado, nos rebelamos ante estas injusticias como la del día de hoy contra Enrique Capriles, contra Primero Justicia, contra la Unidad Democrática y contra el pueblo de Venezuela. Es un mensaje de esperanza. El gobierno parece fuerte, pero está débil. Cada acto de injusticia como esta inhabilitación es una muestra de debilidad del gobierno y el mensaje es a encontrarnos en la Constitución. Si usted fue chavista, si usted creyó en Chávez o si usted cree en los ideales nobles de la revolución, vamos a encontrarnos en la Constitución. Pero el chavismo tiene que purificarse, el chavismo tiene que entrar en el cauce de la Constitución. Y ahí quiero hacer un llamado a todo personero del gobierno, pero especialmente a los diputados Héctor Rodríguez y Víctor Clark. Ustedes son el futuro del chavismo, pero deben entrar por el cauce de la Constitución y no dejarse quemar. Se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todo feliz tarde.